El siguiente programa es familiar, no contiene escenas de sexo o violencia. Con lucha y mucho amor a Dios, inicia la historia de la familia Rendón Osorio. Es pues el amor de dos jóvenes, Teresita Onidia Osorio Gutiérrez y Luis Gonzalo Rendón Giraldo, quienes al año aproximadamente de su matrimonio inician la bendición de su familia. Porque como dice Teresita, han sido las alegrías y tristezas de sus hijos lo que la han mantenido con fuerza para continuar viviendo en un mundo lleno de envidia y de desagradecimientos, pero una gran bendición. Conozcan esta emisión de Lo Nuestro más sobre la historia de esta familia, quien durante años ha apoyado al alcalde de Jardín a lograr el sueño de trabajar por esta localidad. Nos casamos en noviembre y el primer hijo nació al año y 13 días. Al año y 13 días de habernos casado. En noviembre del 54, 56, una cosa así. El primer hijo fue Álvaro Rendón. El segundo hijo fue Óscar. Nació a los 17 meses que tenía ya Álvaro. Después nació William a los 18 meses más o menos. Y después Olga María, que fue en medio de 5 hombres, nació a los 16 meses que tenía William. Esa fue la que se vino más ligero, no esperó mucho tiempo. Ya después de él vino Gonzalito como un niño especial. Después de ella. Después siguió Héctor Jaime. Llegó Golun Mari y por último Jorge Hernán. Ese es el niño. Muy bien, todos nacieron naturalmente. No hubo que hacer cesárea, nada. Todo muy bien. Lograr que los hijos pudieran tener lo necesario y construir algo para su futuro fue muy difícil. Doña Teresita y su esposo Luis Gonzalo buscaron la manera de mejorar económicamente, eso sí, con mucho trabajo. La recolección de café y alimentar marranos se convirtió en una labor incesante, pero que prosperó, pues pudieron brindarle una educación digna a sus hijos, quienes además aprendieron el valor de la lucha y que nada llega como caído del cielo. Sí, empezamos a vivir aquí y ya mi esposo, con ganas de que consiguiéramos, porque éramos muy pobres, consiguiéramos algo y nos ahorráramos el arrendo, nos fuimos a vivir a una finquita que tenía mi papá ahí en el Puente Pisano. Allá nació William y Olga María. Nos vinimos para acá, para el pueblo otra vez, y pusimos una panadería junto a la escuela de niños. Allá empezamos más bien como a irnos mejor. Ya mi papá nos regaló unos solares para que hiciéramos casita y junto a Provivienda. Y allí hicimos la primera casa. Allá nació Gonzalito. Porque hasta que empezamos a vivir aquí en el pueblo de nuevo, teníamos a Olga María. Empezamos a engordar marranos para pagar la casita que habíamos hecho, nos habíamos quedado endeudados. En la casa tenía un solar muy grande, hicimos unos chiqueros. Enseguida compramos un terreno al frente y ahí empezamos a echar para adelante. Después compramos otra tierrita en la primavera, allá sembramos una cafetera, todo el mundo se burlaba de nosotros, que allá no iba a dar café, porque era el filo donde estaba la Virgen, ese morro del frente aquí del pueblo, y que eso ya no daba café. Siempre insistimos y cogí muy buenas cosechas, y ya empezamos a echar para adelante, ya vivíamos más holgadamente. Ya siguieron llegando los hijos. Pasó mucha lidia yo delante de mis hijos. Ahí está la foto que están todos descalzos. Descalzos, remendaditos, para poder conseguir algo. Fue un hogar más o menos, muy bien constituido. Yo toda la vida he sido muy piadosa. Sí, muchos hijos, éramos 8 hijos. Un poco difícil para las 2 mujeres, éramos solo 2 mujeres y de alguna manera papá y mamá pues como con más tendencias ambos, como más inclinación pues como a
a lo que dijera el papá y entonces en ese orden de ideas de pronto los muchachos tenían como más poder de palabra, entonces estábamos un poquito ahí como relegadas las dos mujeres, pero igual era muy bonito, nos enseñaron mucho el respeto, la honestidad, la transparencia. Aquí en la casa no se permitían mentiras, ponerle un sobrenombre a un hermano era hacerse acreedor a una pela, robarse una tajada de pronto del almuerzo, decir que el otro era el que le había robado, todas cosas que quien creyera que forman al ser humano en valores. Aquí era muy importante todo eso de la verdad, las mentiras piadosas no existen. Entonces era difícil entenderlo para cualquier niño, porque el niño empieza con ciertas mañitas y ciertas cosas, pero en ese seno del hogar es donde se forma el ser humano, y a nosotros pues esa formación nos la dieron no con sangre, pero sí con unas pelitas fuertecitas a todos. Entonces mi papá era un hombre de un temperamento y de un carácter muy fuerte, entonces, y mi mamá tampoco era pues así, siempre era bravita, pero bueno, pues con mucho amor de todas maneras. Siendo todos muy niños, sucedió algo que marcó la familia, en especial la de Héctor, el hombre al que como padre quiso seguir, le dio una gran tristeza. Se fue y con él los recuerdos de las experiencias vividas en su familia. Y a él le dio muy duro, él no quería que nos separáramos, podía salir más tranquila, que mi marido fue no me dejaba salir ni a la puerta de la casa siquiera. Él puso otro hogar, se fue con otra señora y tuvo otras 2 niñas y ya nosotros seguimos aquí solos. Y así me defendí, lo seguí levantando. El niño había quedado de 12 años y los maridos de 14 cuando él se fue. Cuando él nos abandonó, que el niño más era Jorge, que quedó de 12 años, y los maridos de 14. Y tenía el niño especial también para ver por él. Pero bueno, usted sabe que los hombres se van y no se vuelven a acordar de las necesidades del hogar que dejaron. Fui capaz de salir adelante con todos. Y aquí vivimos muy bien. Tengo 17 nietos y como 7, 8 bisnietos. Esta situación no fue impedimento para que los 8 hijos iniciaran a forjar su futuro. Para el caso de Héctor, los estudios fueron el refugio ideal para encontrar la felicidad. Así inicia esta etapa profesional. Para nosotros la felicidad era estudiar, para todos. Y era muy complicado. Por ejemplo, yo que iba detrás de Héctor, porque Héctor era mayor que yo, llegar al colegio donde él estudiaba, porque entonces todo era un reto. Usted es hermana de Héctor Rendón, ¿cómo será de buena? Entonces usted tiene que ser excelente en matemática, entonces usted tiene que ser excelente en esto. Entonces siempre estaba como esa comparación y yo por la misma como diferencia, como nos levantaron a hombres y mujeres, porque al hombre le dieron más relevancia, no porque valiera más, sino porque tenía como más participación en el hogar. Entonces, las mujeres éramos más tímidas, entonces por esa timidez era muy complicado llegar pues como a nivelarse en eso. La timidez muchas veces lo hacía a uno alejarse, inhibirse. Luego me fui a estudiar a un colegio femenino y ahí sí arrasé con todo el mundo, pues como que hubo como un despegue a nivel de estudio. A todos les dimos el bachiller, ya ellos fueron abriendo paso. El primero fue Héctor Jaime. Héctor Jaime dijo que él no se quedaba aquí, terminó los estudios muy bien, ganó una beca en Medellín y entonces ahí empezó él a echar para adelante. He sido una persona sencilla, muy trabajadora desde muy niño, trabajo desde los 7 años de edad, me ha gustado los negocios, el trabajo, tal vez desde los 4 o 5 años negociaba con las figuras de las chocolatinas Jet. Llené mi primer álbum Jet por ahí a los 5 o 6 años, que en ese tiempo le pagan a uno. Luego vendía barquillos en el parque, luego cigarrillos en el parque. Luego trabajé en las cantinas, trabajé en la Balsilla con Mario Agudelo hasta los 12 años. Por ahí a los 12 años mi papá decidió abrir una cantina debajo de mi casa. Le dijo a mi hermano mayor, ellos no quisieron. Y a lo último me preguntó a mí, yo me arriesgué y tuve a cargo la cantina con 5 trabajadores mayores que yo
la manejamos hasta que llegó la hora pues de entrar a estudiar. Fui dueño de la tienda del liceo con mis propios recursos, tuve venta de carnes de chuzos en la plaza, cuando en eso había pocas ventas de comida, y a la vez era muy buen estudiante. Obtuve la beca de honor en el colegio desde primero de escuela hasta 11, fui el mejor estudiante, fui también presidente de las Juventudes Conservadoras, fui presidente de los bachilleres. Nosotros salimos en 1985 e hicimos un viaje a San Andrés, creo que hemos sido la única excursión que ha ido hasta San Andrés. O sea, toda la vida ha sido una vida de trabajo, de metas, y luego de salir del bachillerato, pues mi papá, nosotros somos una familia de 12 hijos, de 8 hijos, perdón. Papá había dicho que no le iba a dar estudio a nadie porque no alcanzaba. Finalmente a mí, por ser el mejor bachiller y tener beca de honor, me dijo que me da beca, me da un estudio por un semestre, me pagaba el estudio. Por eso yo conseguí pase de taxista, entonces yo tengo pase de taxista porque quería entonces trabajar de día y estudiar de noche, porque solamente iba a haber plata para un semestre. Pero me presenté a AFIT, a la Antioquia, pasé a los dos. Papá decidió que estudiara en AFIT porque AFIT me había reconocido también un 75% de beca. Como no tenía dónde vivir en Medellín porque solamente tenía una tía y esa tía tenía 12 hijos, finalmente terminé viviendo en la carpintería de un primo, y ahí tenía un zarzo donde dormía en ese zarzo. Entonces estudiaba en la universidad más costosa de Medellín, todo el mundo salía en su carro particular, yo salía en Circular Sur para Belén la 80 con la 20, y ahí a dormir en un zarzo, una carpintería, y solamente podía ir de noche porque de día pues estaban los carpinteros haciendo su trabajo. No podía pararse porque se golpeaba la cabeza. Y ahí vivía y ahí se hacía una sopita, se hacía cualquier cosa. Ya se antojó de que se iba de ir para Rusia no le salió, él se vino muy triste, entonces se fue para la fiesta del diablo en Río Sucio. Nos pidió permiso para irse para la fiesta del diablo en Río Sucio, y mentiras que se era para Pereira, allá habló con una señora, ella le ayudó a irse para Alemania, ya ella le ayudó, y entonces ella estudió 10 años. Venía a jardín cada 2 años, yo organizaba un paseo, pagaba un carro y nos íbamos a encontrarlo a Medellín. Somos muy sabrosos. Siempre lo esperaba, le hacíamos fiesta, hacíamos unas fiestas muy buenas con todos los amigos, la familia, que lo esperábamos. Se estaba por ahí 2 meses, más o menos. Ya se volvía a regresar, nos dejaba todos tristes. Y así pasó el tiempo. Pues la ida fue a Alemania en 1987. Ahí estuve 10 años, estudié ingeniería de sistemas en Hamburgo, Alemania. Allá también nos enseñaron el idioma, aprendimos el idioma, trabajé 2 años. Pero tampoco fue fácil. Alemania él llegó a estudiar, tenía que validar 2 años de bachillerato, porque allá la famosa prepa, tenía que estudiar inglés, alemán, tenía que estudiar química, física, y como no era suficiente para él, se puso a hacer un curso de fotografía. Héctor la ha luchado mucho y le ha tocado muy duro, y sabía pues que tenía que acomodarse donde lo pusieran, porque él iba detrás de unas metas, y entonces eso ha sido uno de los valores más grandes que él ha tenido, es la persistencia. Fui a estudiar a Inglaterra con una beca del gobierno europeo, porque ya existía la Comunidad Económica Europea, programa Erasmus, y obtuve un segundo título ya como ingeniero de software. Regresé a Alemania, trabajé 2 años, y con lo que trabajé y gané y ahorré en Alemania decidí hacer un MBA, que es un máster en administración de empresas, porque quería algún día pasar a ser líder o gerente de tecnología, y lo pagué con mis propios recursos, un estudio en Estados Unidos, una de las 20 mejores universidades de Estados Unidos, que se llama la Universidad de Purdue, porque aunque pasé a Harvard y al MIT también, no me alcanzaba para pagar allá, pero la Universidad de Purdue, que es una universidad pública y una de las 20 mejores de Estados Unidos, me aceptó con los ahorros que yo tenía. Ímpetu que lo llevó a vivir experiencias que lo ayudaron a crecer profesionalmente. Tocando puertas, logró cargos de gran importancia para su proyecto de vida. Y yo me vine para Colombia, traía 5 propuestas de 5 multinacionales, IBM, Compaq, Microsoft, Pricewaterhouse,
Y un día decidí llamar al ministerio porque yo no había creído mucho que el ministro de verdad estaba hablando en serio cuando me conoció en Alemania. Y llamé al ministerio, me presenté y le dije, conocí al ministro hace 8 días en Hamburgo, dígale que me estoy quedando en la casa de un primo que si me necesita con mucho gusto. Y al otro día el ministro llamó, me entrevistó y empecé a trabajar inmediatamente como el asesor del ministro para el Proyecto Nacional de Informática y Bilingüismo. Yo fui tal vez el primer asesor de informática y bilingüismo del país. Era para adoptar los colegios técnicos del país de computadores. Teníamos $50 millones para ese programa y adoptamos 530 colegios inicialmente, el programa era 1800, ahí logramos también traer unos computadorcitos para Jardín, se trajeron para el liceo, luego para Verdún y también para el suroeste, que el ministro me permitió que se asignaran unas aulas de estas también para otros municipios del suroeste. Y se le dio a Antioquia en total 70 aulas de informática. De ahí pues pasamos del ministerio, pasamos a trabajar a Bancafé, como director nacional de sistemas de Bancafé, me tocó manejar todos los proyectos año 2000 de Bancafé, y de Bancafé luego pasé a la Universidad Nacional, como director nacional de informática y comunicaciones, ahí estuve 3 años, y de la Universidad Nacional me invitaron desde el Politécnico Gran Colombiano a ser el director de sistemas o vicerrector de tecnología de ahí de esa institución y otras 3 instituciones que conformaban el grupo. Y ahí también empecé a estudiar Derecho y mi señora estudió Derecho ahí en esa institución que era privada. Nosotros a veces ignoramos muchas cosas, inclusive nosotros como familia. Héctor tiene un gran reconocimiento afuera. Me sorprendo de ver de pronto en las redes sociales gente que le manifiesta su cariño, gente que lo ha conocido cuando fue parte de las directivas de la Universidad Nacional, cuando fue parte de las directivas de Bancafé, que ahorita es Da Vivienda, cuando trabajó varias veces con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de las Tecnologías. Héctor tiene mucho reconocimiento. Él ha empezado esta carrera desde acá, pero me parece muy bonito porque todo ese camino de participar en tres oportunidades como candidato, pues lo hizo de una manera muy juiciosa, ha aprendido de la gente de Jardín, ha conocido más su pueblo, ha conocido más a fondo y más las entrañas de este querido municipio. Pero afuera tiene una experiencia enorme y una capacidad de gestión admirable que yo diría que sí está empezando esa carrera como reconocida, pues como ya de una manera muy pública, pero que ya, o sea, los pasos que siguen son pasos que van mucho más allá de lo que iría cualquier persona que se presente a la alcaldía apenas para iniciar una carrera política. Después de estudios y aspiraciones laborales, llega el momento de trabajar bajo un enfoque específico, la política. Proceso difícil que empieza con mostrar credibilidad, acciones y los deseos sinceros de ayudar al desarrollo de un pueblo, una región y, por qué no, un país. Cuando estaba muy niño había conocido a J. Emilio Valderrama, también que en paz descanse, que era un senador con aspiraciones presidenciales. Me había dicho que cuando regresara de Alemania él iba a ser presidente. Desafortunadamente tuvo un accidente en un helicóptero, se murió y cuando yo regresé de Alemania pues ya no había gente tan conocida para seguir el proceso político. Pero entonces cuando salí del Poli en el 2009 decidí empezar una carrera política porque me gustaba y la idea era ser el representante de los colombianos en el exterior, porque yo tenía grupitos en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, en casi todas o muchas ciudades de Europa y de Estados Unidos, y ahí podía recoger los boticos de los colombianos en el exterior para ser su representante a la Cámara. Pues yo me animé mucho y pensé que iba a encontrar de alguna manera muy ingenua apoyo en las personas a las que yo había apoyado, pero yo no entendía como de esas diferencias de partidos, de todo eso. Yo lo hacía de una manera muy sanamente, muy por los gustos, por lo que me parecía la persona. Entonces con Héctor pues nos tocó afrontar dificultades y salir como un poco de esa inocencia. Y yo creo que esa energía que él tiene en ese sentido y esa cualidad que tiene para ser un líder
fue parte de la motivación que le ha permitido, digamos, iniciar ese proceso político. Arrancó haciendo el ejercicio para el Senado. Es un proceso bastante difícil en el sentido de que de verdad que a nosotros como ciudadanos nos hace más conciencia de cómo debemos ejercer ese derecho al voto. De pronto estamos ya acostumbrados a que tienen que darnos algún tipo de prebenda para poder elegir un candidato. Y fue muy bonita la experiencia, él recorrió el país, consiguió votos donde no creíamos que los iba a conseguir, por ejemplo en el Valle del Cauca obtuvo creo que alrededor de 1000 votos, entonces eran cosas muy bonitas. Y pues luego las sugerencias de la gente de que empezara desde abajo era también un poquito complicado entender porque muchos congresistas no han sido ni concejales ni alcaldes, han llegado al Congreso así de una, pero entonces empezamos el proceso, pues lo acompañé y lo he acompañado siempre en todos sus proyectos políticos. Sin embargo, hablé con muchos partidos, nadie me quiso dar el aval, pero el Partido Conservador me dio el aval y me dijo, hágalo entonces para ser senador. Y esa es la historia, porque que muchos no conocen, porque mi primer intento en la política fue ser senador de la República, pero en realidad venía porque no conseguí el aval para ser representante por los colombianos del exterior, que cumplía todos los requisitos. Entonces fui candidato al Senado, aquí en Jardín, fui el más votado por encima de los otros candidatos que habían en ese momento, y en general en total saqué más de 4.300 votos en el país, en un tema de total transparencia, sin darle nada a nadie por el voto y con una total honestidad. Como perdí, me volví para Bogotá a seguir trabajando en el Ministerio de Educación Nacional porque la ministra me llamó, dos personas de aquí de Jardín me llamaron, me dijeron, oiga, si le gustó la política, ¿por qué no la empieza desde un principio, empieza en el pueblo? Y yo dije, oiga, ¿por qué no? Eso fue ya en el 2010, entonces me presenté, pedí el aval del Partido Conservador, nosotros hemos sido de familia conservadora. Fue muy complejo lograr que lo apoyaran. Finalmente se propuso una consulta popular para ver si quedaba como candidato del Partido Conservador. Ganó la consulta, pero aquí en Jardín los conservadores no lo apoyaron. Había otro candidato, el otro candidato pedía que le dieran el aval del directo, pero el partido decidió que fuéramos a consulta y ahí fue donde yo me fui a consulta con los candidatos que habían del Partido Conservador y fue mi primera entrada entonces a la primera candidatura por el Partido Conservador a la alcaldía de Jardín en el 2011. Esa la perdimos, quedamos de segundos, me volví para Bogotá a seguir trabajando, la ministra me llamó nuevamente cómo me había ido y volví otra vez a ser asesor y director nacional en ese momento de Innovación Educativa Nacional. Ahí estuve durante 2 años, hasta el 2013, cuando me llamaron del Colciencias, que si quería ser subdirector general, que es el equivalente a ser viceministro, simplemente por hoja de vida. Ahí estuve durante 1 año y ya en el 2014, cuando salimos, que hubo cambio del gobierno de Santos, me vine para Jardín otra vez a hacer mi segunda campaña a la alcaldía, ya no por el Partido Conservador, sino por el Centro Democrático que se había creado, estaba muy nuevo y había conocido al doctor Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, y a través de él entramos y conseguimos el aval para ser candidatos del Centro Democrático. Entonces ahí hicimos nuestra segunda campaña, nos fue súper bien. Aquí la campaña mía creo que ha cambiado y estaba cambiando y se va a ver el cambio. Hemos roto paradigmas no municipales, nacionales. Paradigmas donde la gente votaba porque le daban algo, le daban un bulto de cemento, le daban una platica, le prometían algo individual. Porque Héctor como tal no es una persona que venga de familia política. En algún momento determinado me dijo, amor, yo creo que es posible hacer una transformación social. Y esto lo hablamos pues hace 10 años. Me dijo, yo creo que la gente no tiene que estar prepagando su voto y estar vendiendo su voto, ni estar cambiando una necesidad que hoy tienen y vender el pueblo por 4 años, simplemente por recibir un tamal, un bulto de cemento. Yo creo que esto se puede hacer, sino que falta alguien que de pronto genere más conciencia política en la comunidad y entiendan que esto puede ser posible. Héctor se ha caracterizado siempre por ser un líder social. Pues yo creo que en mis 3 campañas que hice, no hablé nunca mal de los otros candidatos, no le ofrecí a nadie nada por el voto
y tampoco le dimos plata ni tampoco le ofrecimos puestos o generamos expectativas individuales con que les íbamos a dar una casa. Se rompieron 3 paradigmas. En el 2015, por supuesto, no ganamos, quedamos de segundos. Yo me volví otra vez, pasé mi hoja de vida al gobierno entrante en Medellín, el alcalde Federico. Inmediatamente me llamaron para ser subsecretario de Educación de Medellín. Ahí estuve durante 15 meses y me retiré de ahí porque me llamaron de la Universidad Nacional el rector, que estaba muy mal de tecnología, que se había acabado la tecnología que yo había dejado de 2003 a 2006, donde había puesto la Universidad Nacional como número 1 en tecnología a nivel nacional, y que ya tenía los mismos equipos y la misma tecnología mía. Entonces me pidió que le hiciera una asesoría, me retiré de la Secretaría de Educación de Medellín, me salí bien salido y me fui a trabajar con el rector un tiempo en una consultoría para mejorar la tecnología de la Universidad Nacional. Luego vino ya una experiencia como asesor del Senado en la UTL, Unidad Técnica Legislativa del senador Alfredo Ramos, y luego hicimos pues ya la campaña del hoy presidente Duque. Entonces, después de la campaña del presidente Duque, pues ya no venía sino ya mi tercer intento, y esta vez pues con muchas ganas y con la gente muy concientizada. Hace mucho tiempo que él dijo que quería lanzarse para la alcaldía, que quería hacer algo por el pueblo, porque él quiere mucho jardín. Entonces empezamos todos a apoyarlo, pero con ese problema del apoyo de nosotros para él. Nos echamos una pila de gente enemiga, se ponían a hablar de nosotros, que éramos unos pinchados, que tan orgullosos, que bueno, y hablaban, nosotros no parábamos bola. Obteniendo 4.251 votos, los jardineños eligieron como alcalde electo a Héctor Jaime Rendón Osorio, hombre nacido un 30 de agosto con ideales forjados desde el hogar y muchos sueños de servir a los demás, y pese a las dificultades manifestadas por su familia, logró obtener el reconocimiento deseado por su pueblo. Entonces ha sido difícil, claro que es que con lo que de pronto ha hablado mi mamá y con la historia familiar, a nosotros no nos enseñaron las cosas fáciles, a nosotros nos enseñaron a sudarla, a lucharla, a insistir en las metas, en los objetivos. Entonces pues entender eso no ha sido complejo, afortunadamente nos ha tocado como luchar en todos los sentidos. Entonces uno entiende que nada le cae del cielo y que todos son experiencias para crecer, para mejorar y para aplicar y continuar. Me he tomado toda la calma, todo el tiempo, para tratar de elegir un buen gabinete y una buena gente que trabaje ahí para cumplirle a Jardín, porque tenemos que hacer una cosa muy bien hecha. Ya ustedes, los jardineños, más del 52%, nos dio el voto confianza sin ofrecerles nada y sin darles nada individual. Que al terminar mi gobierno en el 2023, ojalá la mayoría de los jardineños, el 90% más, esté contento y satisfecho con mi gobierno y mi administración, para que así este movimiento, que ahorita es municipal, se vuelva un movimiento de región por el suroeste con una cámara, o de departamento con una gobernación, y luego, ¿por qué no?, con una presidencia. Eso se puede. El logro de obtener la alcaldía de 2020-2023, considera su esposa, es gracias a todo el apoyo que su familia le ha ofrecido, quienes han creído desde siempre en su capacidad de gestión, en que sus proyectos tienen un buen fin por su compromiso y dedicación, valores que la enamoraron y que él ha inculcado en sus hijos. Hace 17 años me enamoré de un hombre trabajador, caballeroso, respetuoso y sobre todo muy coherente en las cosas que dice, piensa y hace. Y esos 17 años, Héctor sigue siendo esa misma persona que conocí esos años atrás. Es un hombre que sabe qué quiere, para dónde va, y con proyectos que normalmente o que generalmente no busca un proyecto para él, sino para todos los que están a su alrededor. Y ese también es mi caso. Cuando yo conocí a Héctor, estaba recién salida del colegio y él ha sido un gran apoyo. Hoy en día lo que soy, lo que tengo, ha sido gracias a él. Y el mejor título que he aprendido estando al lado de él es ser mejor persona cada día. Él sabe que es importante esforzarse, salir adelante, educarse, pero eso para él no es significativo si no va acompañado de ser una gran persona. Y hoy por hoy esa es mi mayor gratitud hacia mi esposo, de poder ser hoy en día una gran mujer, gracias a él.
Un mensaje de madre es importante y Teresita Onidio Osorio Gutiérrez siempre les ha brindado consejos dentro de su hogar. Una mujer de carácter, inteligente, con afectos tal vez poco expresivos, pero con un corazón enorme para ayudar a sus hijos. Una mujer que los muchos dolores como esposa y madre, según ella, la han llevado a tomar las mejores decisiones y estar siempre ahí para sus hijos. Y cuando perdía, no le convenía. Esto no le convenía, espera y verá que algún día le conviene, todo viene por manos de Dios. Y mira ahora cómo la ganó de fácil y de sobrado, ¿sí o no? Uno tiene que ir viendo todas las cosas. Lo mismo le pasó cuando se fue a ir para Alemania, para Rusia, no le salió. Entonces él vino muy aburrido de Medellín a contarnos que vea que lo habían dejado, que se habían ido los otros compañeros. Y cuando yo fui a Alemania a visitarlo, me contó que era lo que yo le había dicho, que cuando las cosas no convenían, que a él le había convenido más irse para Alemania, que los que les había tocado ir a Rusia estaban llevados, que Carlos lo llamaban, que les diera una ayudita, que él como estaba de bien, que ellos estaban pasando muchas lidias, hasta casi de limoneros, porque no les había salido como les habían dicho, y por ahí pidiendo el pasaje para venirse para alguna parte. Les había ido muy mal. Entonces le dije yo, vio, todo tiene que ser por mano de Dios y las cosas las da mi Dios cuando a uno le conviene, no es cuando uno quiere. Y uno tiene que tener paciencia para pedir las cosas. Y esos son los consejos que yo siempre daba aquí. La familia reconoce que su proyecto de vida ha pasado por muchos obstáculos, pero como reconocimiento logra sus objetivos, por eso reconocen en él su honestidad y empeño. Yo creería que de los valores más importantes, el respeto, porque es muy respetuoso en el trato con los demás. La honestidad y la transparencia. No sabe pararse encima del otro para sobresalir. Es muy ecuánime. Trata de ser una persona siempre muy justa. Yo creería que eso, y sobre todo lo trabajador que es. Héctor no tiene horarios ni para empezar ni para terminar. Esos valores yo sé que no solo van a ser recordables como la persona que es, sino que se va a ver en obras y en cosas muy tangibles. Este proyecto de Por Amor a Jardín es un proyecto quizá muy parecido a los otros que Héctor ha emprendido. A ver, Héctor es de mucha entrega, de mucha dedicación, es un hombre bastante responsable y de mucha capacidad de trabajo. Entonces, el rol es parecido, simplemente que el título o el cargo es diferente. Hoy es una alcaldía, antes fue una coordinación, una dirección, una subsecretaría. Héctor, con las capacidades y la tenacidad de trabajo que tiene, él es muy coherente en todo y sabe que tiene un rol de padre, que tiene un rol de esposo, que tiene un rol de hijo, de hermano, de amigos, y él sabe distribuir su tiempo y dedicarle tiempo para todo, sin sacar de vista o de la realidad que, digamos, el que le va a requerir más tiempo es la alcaldía, porque es una cosa que él quería hacer, pero él no deja, en cualquier trabajo que haya tenido, no ha abandonado a su familia. Él es un gran esposo, puedo decirlo, y eso hace que llevemos 17 años juntos. Es un gran padre amoroso que se dedica a su familia. Y algo que hemos aprendido también con él es un tema de paciencia, o sea, las cosas requieren entregar paciencia, y eso hace parte del amor. O sea, un matrimonio, una familia, una empresa, cualquier cosa se construye a través del amor, y el amor requiere paciencia, el amor requiere dedicación, el amor requiere entender, aceptar y sobre todo acompañar. Por eso el eslogan de él de Por Amor a Jardín es porque las cosas que él aprende realmente son por amor. Digamos, hoy se llama Por Amor a Jardín, pero cuando se casó conmigo fue por amor a mí. Cuando decidimos tener hijos fue por amor a ese matrimonio, por amor a esos hijos. Entonces, digamos que de manera tranquila podría decir que las cosas continúan como han venido continuando y las vamos a manejar como las hemos manejado todos estos años, sino que desde roles diferentes. Hoy es una responsabilidad grande que
que no es solamente de él, es una responsabilidad para mí como primera dama, es una responsabilidad para nuestros hijos y también es una responsabilidad para toda la comunidad, porque es que Jardín es de todos. Y si queremos que Jardín salga adelante, pues todos debemos acompañarlos, no solamente la familia, o por lo menos la familia cercana, la familia de consanguinidad, sino toda la familia jardineña. Héctor Jaime Rendón, desde el inicio de su recorrido formativo y laboral, contó con sus padres y hermanos. Después encontró otro tipo de amor incondicional que lo ha llevado a comprometerse con dar un buen ejemplo en su hogar, aprender a tomar decisiones en equipo y tener paciencia mutua. Años después de estar juntos en una unión ya muy consolidada, decidimos, porque acá todo es de decisiones en conjunto en nuestro hogar, tener hijos. Y fruto, digamos, de esa unión nació Samuel y Matías. A ellos Héctor ha entendido y les ha transmitido que de nada vale estar en la vida si no estamos cargados y hechos de esos valores. Si ustedes tienen la oportunidad de acercarse a nuestros niños, van a ver que son unos niños muy tranquilos, muy educados y niños muy alegres. Son unos niños que también se esmeran por salir adelante, porque saben que tienen que esforzarse, que nada en esta vida es gratuito y que en la vida hay que luchar para poder salir adelante. Eso, digamos que los tres lo hemos aprendido al lado de Héctor, pero también hay que reconocer y hay que ser sinceros que Héctor es igual que todos nosotros, Héctor es un ser humano y eso para significar que tiene cualidades y que también tiene defectos como los tenemos todos nosotros. No podemos apartarnos de esa realidad. Héctor en eso es una persona muy sencilla y sabe reconocerse e identificar ese tipo de defectos. Pero cuando hablamos que las personas tenemos defectos, Héctor nos ha enseñado que eso es para construirnos y que es una manera de saber que tenemos que mejorar sobre eso que nos falta todavía edificarnos. Sus hijos comprenden el no poder compartir muchos momentos junto a su padre, que las responsabilidades son para mejorar la calidad de vida y que los cambios en el hogar son también por buscar el bienestar de Jardín. Así lo expresa Samuel Rendón Quiseno, un niño de tan solo 11 años que aspira a seguir los pasos de su padre. Y mi papá siempre me ha hablado mucho de que estudie mucho y de concentrarme en el estudio y portarme bien, para poder más adelante tener buen trabajo, vida, casa y estar muy bien. Yo admiro de mi papá que él trabaja muy duro, se esfuerza y si quiere algo, él hace todo para lograrlo y siempre lo logra. El trato de mi papá conmigo es muy bueno. Él me quiere mucho y me da la mayoría de cosas que yo tengo, aunque no siempre está conmigo porque está volteando y todo eso. Él había ido a Alemania, entonces él quería que yo tuviera esa misma experiencia para aprender más, conocer y saber qué hay además en el resto del mundo y en todos esos lugares. Él me ayudaba para aprender el idioma de alemán. Me ponía los papeles en alemán y en unas cintas y los pegaba en el objeto, entonces yo las tenía que pronunciar y eso. También me pronunciaba las palabras y él casi siempre me habla en alemán, entonces yo le tengo que responder en alemán y eso. Yo quiero como construir robots y así como trabajar con robótica. Para Héctor Jaime, las necesidades de su pueblo y su gusto por trabajar proyectos lo llevó a pensar en un plan de gobierno con temas turísticos, culturales, ambientales, económicos y demás. Entonces vienen ahorita los proyectos, tenemos muchos proyectos. Tenemos el proyecto de jardín bilingüe. Es que los jardineños, sé que no se puede, por experiencia propia, lograr que todo un pueblo. Colombia no lo ha logrado. Desde el 97, cuando fui el primer asesor de bilingüismo, y no se ha logrado que Colombia sea bilingüe. Pero vamos a hacerlo desde Jardín. Vamos a dar también un ejemplo ahí. Más de 400 turistas extranjeros a la semana, en un promedio, o sea que al año son 20.000. Esos 20.000 turistas extranjeros que muchos no hablan español, con ellos poder hablar inglés, por lo menos saludarlos, tomarse un café con ellos, saludarlos en inglés, todos los nombres de las calles, todo irá en inglés y en español, los menús de los negocios, de los restaurantes, de los bares. Vamos a iniciar también proyectos de la economía naranja, jardín digital. Queremos generar empleo para los jóvenes y también, ¿por qué no?, para los adultos, pero para ellos tenemos que
crear algún mecanismo. Vamos a formarlos en programación de computadores para que programemos desde Jardín. Jardín se vuelve una fábrica de software. Los anchos de banda suficientes de internet para nuestros colegios y también para que nos llegue muy buen ancho de banda a las casas de Jardín y así podemos tener fábricas de software. Tenemos también un tema de turismo. Vamos a llegar al tema del agroturismo. Por supuesto, vamos a trabajar también en el tema de las carreteras campesinas, que son lo que más piden nuestros campesinos. ¿Qué vamos a hacer? Incluso ya pronto vamos a empezar. Ya he hablado con el director del INVIAS. Hay un proyecto para unir a Jardín con Jericó y Támesis. Entonces el corredor de Jardín a Támesis y a Jericó lo va a quedar casi que pavimentado. Quiere decir que todas nuestras veredas que van en ese sentido, Morro Amarillo y Contrafuerte, van a tener una excelente carretera. Y nosotros vamos a quedar a un paso de Jericó. Jericó nos va a quedar a unos 30 minutos, que también sería otra salida de Jardín. Entonces estamos trabajando en eso. Ya he hablado con los alcaldes vecinos de Andes y de Tames y de Jericó, ya estamos en eso para trabajar juntos ese proyecto. Y vamos a trabajar también para que las otras carreteras nos queden bien. Estamos en este momento en un lío por el tema de la balastrera, porque la balastrera pues tiene una licencia limitada y por el tema de ambiental. Entonces vamos a trabajar para poder utilizar esa balastrera. A mis colaboradores, el primer requisito, honestidad total. Segundo requisito, tener la capacidad para hacer lo que vayan a hacer, o sea, la idoneidad. Tercer requisito, tienen que ser laboriosos. ¿Qué es ser laborioso? Es no ser perezoso. No me gustan los perezosos. Cuarto requisito, tienen que ser amables. Quinto requisito, serle leal a Jardín y a la administración. Es decir, si notan que alguien está haciendo un ilícito o se está robando a alguien, lo deben informar. Y sexto, pues he pedido que ojalá la gente que trabaja en la alcaldía, por supuesto, sea de Jardín, o por lo menos que lleven un tiempo en Jardín. Héctor, siendo uno de los hijos menores de la familia Rendón Osorio, ha logrado dejar en sus hermanos grandes aprendizajes, que ellos además valoran, estando seguros de que se reflejarán en su labor, la cual le tomará mucha dedicación, algo que comprende su familia, teniendo claro, además, que él tendrá espacio para todo. En las 3 veces que Héctor se lanzó a la alcaldía, yo creo que lo vimos, todos somos testigos, que se levantó y emprendió el vuelo de pronto con muchísimas más ganas que la primera vez, porque él sabe que el problema de caerse o de cometer errores y de fallar no es ese, sino quedarse en el suelo. Ese es, digamos, una bandera que ha traído él también en su vida como filosofía de vida, que me ha tocado vivirla en esos 17 años que llevamos juntos, que todo lo que él emprende sabe que van a haber momentos difíciles, van a haber dificultades, pero que eso hace parte del proceso de la vida misma. O sea, la vida no está para que uno le salga de manera rápida como uno quisiera, sino que hay que esforzarse por conseguir las cosas para poder obtenerlas. Tiene un valor que a veces raya en la exageración para muchos e incomprensible, es el tema de honestidad. Héctor casi que no dice una mentira ni a palo. Como dicen los abuelos, es demasiado pulcro en el manejo de recursos, hasta de los mismos de él. No es para nada, no quiere decir eso que estemos hablando de un hombre avaro, sino que es una persona muy metódica en todo, y si los recursos son de otros, pues con mayor cuidado, con mayor pulcritud los administra. Muy dedicado, y esa transparencia es en todos los procesos, en el estudio, de no hacer trampas, o sea, de ganarse todo a pulso y por méritos. Los consejos de madre, hermanos y esposa los ha ayudado a fortalecerse como familia, a tomar decisiones adecuadas y mostrarle a los demás que para lograr los sueños debe haber compromiso. Anote que tenga mucha paciencia para escuchar a la gente. Sería uno de los consejos principales, que tenga mucha paciencia y que no paren muchas bolas a los chismes ni de pequeñas de bobadas. Tiene que salir adelante y pedirle a Dios que le ayude. Consejos que creería que todos los seres humanos deberíamos aplicar es la aceptación del otro, la individualidad, la diferencia, entender que todos somos distintos. Hay personas que necesitan tanto o tan poco como simplemente ser escuchadas.
Hay personas que con solo la persona que se tiene al frente, lo mire, le dé un apretón de manos, le sobe un hombro, le regale un abrazo, le dé una mirada y lo escuche serenamente sin interrumpirle, con eso ya los tenemos contentos. Entonces, además de trabajar mucho, yo creo que es saber escuchar al otro. Y siempre estuve ahí con él y pues seguiré estando, sobre todo ahorita que el tema es Jardín como meta pues principal y tratar de ayudarle a Jardín. No, que le vaya muy bien, que mejore este pueblo y que quede muy bonito. Y trate de venir lo más posible aquí a Medellín. Fatah, ich liebe dich. Tschüss. Inicia una nueva etapa para la familia de Héctor Jaime Rendón, quien ya no es el hijo, el padre o el hermano, sino el alcalde de los jardineños. Transformarse profesionalmente asume la responsabilidad de trabajar por un pueblo que puede dejar opiniones contrastadas, para unos rechazo, para otros apoyo y credibilidad. El apoyo familiar y de su equipo de trabajo seguramente será incondicional y le permitirán llevar tanto su gestión como su vida personal a un nuevo puerto.